A ver, hay sentencias que simplemente cierran un caso, y luego están las que cambian las reglas del juego para siempre. El caso Velázquez Rodríguez contra Honduras es, sin duda, una de estas últimas. No es solo la crónica de una desaparición, es el momento en que se forjó un principio clave para los derechos humanos en todo el continente americano. Fijaos en la frialdad de estas palabras. No son de un periódico, ¿eh? Vienen directamente de la sentencia de la Corte Interamericana. Es el lenguaje técnico de un tribunal describiendo el comienzo de una pesadilla. Un secuestro a la fuerza, sin orden judicial, a manos de agentes del propio Estado. Aquí es donde empieza todo. Porque claro, antes de meternos en la ley y en los precedentes, hay que recordar que en el centro de este caso histórico había una persona, un estudiante llamado Ángel Manfredo Velázquez Rodríguez. Los hechos, en su crudeza, son escalofriantes. Un estudiante universitario una tarde cualquiera simplemente desaparece. Y no fue un accidente ni un crimen cualquiera, fue un acto deliberado que básicamente lo borró de la vida pública. Y si nos metemos en los detalles del expediente judicial, el cuadro que se pinta es clarísimo. Un aparcamiento en pleno centro. Hombres armados, sí, pero vestidos de civil. Un coche sin matrícula. Esto no huele a delincuencia común, para nada. Tenía todas las características de una operación clandestina de las fuerzas de seguridad del Estado. Y es aquí donde la historia individual de Manfredo se conecta con una realidad mucho más amplia y aterradora. Su caso, por desgracia, no fue un hecho aislado. Fue parte de un patrón sistemático. Entre 100 y 150. Esa es la cifra de personas que, según las pruebas presentadas ante la Corte, desaparecieron forzosamente en Honduras en un periodo muy corto, solo entre 1981 y 1984. De repente, el caso de Manfredo se convierte en el rostro de una práctica terrible. O sea que no eran actos al azar. Había un método. Las víctimas solían tener un perfil concreto. El modus operandi de los secuestros era casi siempre el mismo, y el destino eran centros de detención clandestinos. Y la respuesta oficial, siempre la misma, la negación absoluta. Esto era en la práctica una política de Estado, ya fuera por acción directa o por simple tolerancia. Y ante una maquinaria así, ¿qué podía hacer una familia? Pues lo que hicieron, luchar. Pero su búsqueda de respuestas dentro de Honduras se topó una y otra vez con un muro de silencio y de inacción. Es que la persistencia de la familia es increíble. En septiembre del 81, a los pocos días del secuestro, ya presentan el primer recurso de habeas corpus. En el 82, otro. Y otra vez en el 83, además de denuncias penales. Durante casi 5 años intentaron por todas las vías legales que se les ocurrieron obtener una simple respuesta. Así que aquí está el punto clave, el contraste. Por un lado, una familia utilizando cada herramienta que el sistema legal les ofrecía, y por el otro, un Estado que, básicamente, ignoraba, rechazaba y desestimaba cada uno de esos esfuerzos. Quedó más que claro que las vías internas estaban, en la práctica, totalmente cerradas. Y esto no es una opinión, la propia Corte Interamericana lo reconoció. No bastaba con que las leyes existieran sobre el papel. Si en la vida real los jueces no podían o no querían actuar, si las autoridades ignoraban sus órdenes, si todo el sistema era cómplice de ese silencio, entonces esos recursos eran, en palabras de la Corte, ineficaces. Al agotarse las vías en Honduras, el caso da el salto al escenario internacional, y es aquí donde la historia de Manfredo Velázquez se transforma. Pasa de ser una tragedia personal a convertirse en un precedente legal que cambiaría el derecho de los derechos humanos para siempre. La pregunta puede parecer sencilla, pero cuidado, que tiene miga. ¿Un Estado es responsable solo cuando un policía uniformado comete un crimen por orden directa? ¿O esa responsabilidad va mucho más allá? La Corte se enfrentaba ni más ni menos que a definir los límites del deber de un Estado para con su gente. El epicentro de todo el análisis fue este artículo, el 1.1 de la Convención Americana. Y la clave está en dos verbos que a menudo usamos como si fueran lo mismo, pero que la Corte distinguió de una forma decisiva: respetar y garantizar. No son sinónimos, son dos deberes diferentes, pero complementarios. Esta es la distinción fundamental. Respetar es una obligación, digamos, negativa. El Estado no debe hacer daño. Sus agentes no deben detener ilegalmente, no deben torturar, no deben matar. Es una obligación de no interferir. Pero garantizar, eso es una obligación positiva. Exige acción. Significa que el Estado debe construir activamente todo un sistema, con leyes, jueces, policías, políticas, que proteja a las personas de cualquier violación. Vale, muy bien, pero ¿qué significa este deber de garantizar en la práctica, en el día a día? La Corte no se quedó en la teoría, sino que definió las acciones concretas que este deber implica para cualquier Estado. Este deber se desglosa en 4 pasos, que son como una auténtica hoja de ruta. Primero, prevenir los abusos.
Segundo, si ocurren, el Estado tiene el deber de investigarlos seriamente. Tercero, sancionar a los culpables. Y cuarto, reparar a las víctimas. Esos son los 4 pilares. Al aplicar este esquema al caso, la conclusión fue, pues, demoledora. Honduras no solo falló en prevenir el secuestro de Manfredo Velázquez, su fracaso posterior a la hora de investigarlo seriamente no fue una simple negligencia, fue una violación continua y autónoma de sus obligaciones internacionales. Y estas palabras de la Corte lo resumen todo. Deber jurídico, investigación seria, no es una opción, no es un favor, es una obligación legal que el Estado debe asumir como propia, no como una simple gestión que depende de que la familia le traiga todas las pruebas en bandeja. Este fallo fue revolucionario porque expandió enormemente el concepto de responsabilidad del Estado. Ya no se trata solo de los actos directos de sus agentes. Un Estado también es responsable por su inacción e incluso por los actos de particulares si no cumple con su deber de investigar y sancionar. Y este es el gran legado del caso. La impunidad dejó de ser vista como una simple consecuencia de un crimen para convertirse en una violación de derechos humanos en sí misma. Permitir que un crimen quede sin resolver es, a los ojos del derecho internacional, una forma de complicidad del Estado. Y si tuviéramos que quedarnos con una sola frase que lo resuma todo, es esta. Una idea de una simplicidad radical, pero con unas consecuencias profundísimas para la rendición de cuentas del poder. La omisión, la inacción, el silencio también generan responsabilidad. Y esto nos deja con una pregunta final, claro. El principio del caso Velázquez Rodríguez no es una pieza de museo, es una herramienta muy poderosa que nos obliga a preguntarnos, ante las injusticias de hoy, no solo quién cometió el acto, sino también qué está dejando de hacer el Estado para prevenirlo, para investigarlo y para repararlo.